Hola estimados alumnos, aquí hacemos presentación de la retroalimentación o revisión de la guía número 2 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, aplicada este jueves 30 de abril. El tema fundamental de esta guía es la separación de poderes y la democracia. Con ustedes el profesor Eduardo Marambio, cursos tercer y cuarto año medio. El objetivo y las habilidades que tenía esta guía, las recordamos: identificar y analizar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la ciudadanía, y las habilidades por trabajar, la habilidad de identificar y analizar. El primer texto de la guía tenía por título La separación de poderes, de Karl Loewenstein, y planteaba las siguientes preguntas a responder. ¿Cuál es la crítica que hace Loewenstein, el autor, a la separación de poderes y por qué dice que es un concepto erróneo? Podemos decir que el autor sostiene que la denominada separación de poderes no es otra cosa que el cumplimiento de determinada función por parte del Estado, mientras que afirma esta crítica diciendo que es un concepto erróneo, puesto que es en realidad la distribución de determinadas funciones estatales en diferentes órganos del Estado. Una segunda pregunta nos plantea lo siguiente: ¿cuál sería la diferencia sustancial entre la división de poderes y la separación de funciones? Establecer una diferenciación en una tabla comparativa como la siguiente. Nos podemos definir de la siguiente forma: división de poderes es la distribución y control en el ejercicio del poder político. Por ejemplo, el poder del Estado distribuido en un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial y los órganos de control. Mientras que la separación de funciones es la distribución de determinadas funciones estatales en diferentes órganos del Estado. Por ejemplo, la función ejecutiva ejercida por un gobierno, la función legislativa ejercida por un Congreso Nacional y la función judicial ejercida por los tribunales de justicia. Una tercera pregunta nos planteaba lo siguiente: ¿cuál es el objetivo final de esta separación de funciones estatales? Justificando la respuesta. El objetivo final de la separación de funciones estatales es que estas funciones que cumple el Estado y sus distintos órganos en libertad e independencia sean para beneficio de los llamados destinatarios. Es decir, que las funciones separadas del Estado sean para el bien común de todos los ciudadanos. Un segundo texto que nos planteaba esta guía llevaba por título La democracia, de Plattner. Una primera pregunta a responder nos planteaba lo siguiente: según el autor, ¿cuáles son los principios de la democracia en el mundo actual? Los principios de la democracia en el mundo actual son, por ejemplo, elecciones libres y justas, proteger los derechos de los individuos y las minorías, es decir, derechos y libertades de los ciudadanos, la existencia de una constitución escrita y la existencia del Estado de Derecho, que limita la acción del gobierno, entre otros principios o ideas fundamentales que mueven hoy a la democracia. Una segunda pregunta nos planteaba lo siguiente: ¿por qué sostiene el autor que no basta con el gobierno de la mayoría para definir a la democracia? Y además debían indagar o investigar al menos 2 ejemplos históricos o actuales en que el gobierno de la mayoría no es democrático, y justificaban esa respuesta. ¿Por qué el autor sostenía que no basta con el gobierno de la mayoría para definir a la democracia? El gobierno de la mayoría no basta para definir en la actualidad a una democracia, ya que un régimen democrático debe considerar la protección de los derechos individuales y de minorías, garantizados en una constitución y ejercidos en un Estado de Derecho. Lo anterior se justifica, puesto que si bien la democracia garantiza la soberanía fundamental del pueblo, debe al mismo tiempo limitar la acción del gobierno, para que no sean violados los derechos individuales y de las minorías. 2 ejemplos podemos señalar a nivel histórico. En Chile, el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, entre 1927 y 1931. Este ganó las elecciones con un 98% de los sufragios, pero su gobierno fue autoritario y represor, siendo catalogado como la dictadura ibañista. En Perú también se dio un caso similar: el primer gobierno de Alberto Fujimori entre 1990 a 1995,
ganó con el 62,4% de los sufragios, pero su gobierno realizó graves violaciones a los derechos humanos y un autogolpe de Estado en 1992, donde incluso cerró el Congreso. Allí las imágenes de los dos personajes señalados: a la izquierda el expresidente de Chile, Carlos Ibáñez del Campo, y a la derecha el expresidente del Perú, Alberto Fujimori. Una tercera pregunta nos planteaba lo siguiente: ¿por qué el autor sostiene que la democracia liberal está en tensión consigo misma? El autor sostiene que la democracia liberal que en la actualidad practicamos está en tensión, entendida como crisis, consigo misma, porque ésta tiene un carácter dual. Es decir, por un lado, la democracia intenta garantizar la soberanía fundamental del pueblo, ejerciendo el gobierno de mayorías. Pero por otro lado, los principios democráticos deben limitar al gobierno de la mayoría en lo cotidiano, es decir, contener las acciones del gobierno para que no sean violados los derechos individuales y de las minorías, entendidos como derechos humanos. Esto, a la larga, entonces genera que la democracia actual, fundamentalmente de carácter liberal, esté en tensión, esté en crisis consigo misma. Precisamente una cuarta pregunta hacía referencia a este mismo tema. En tu opinión, ¿qué es lo que tensiona la democracia y por dónde pasaría la solución? Una posible solución sería avanzar en la evolución de la actual democracia y transitar desde el actual modelo de carácter liberal, basado fundamentalmente en su carácter representativo, de elección de representantes, hacia un modelo participativo, inclusivo y social, basado en mayores grados de participación ciudadana, de ejercicio de la soberanía. Por supuesto, preservando aquellos derechos y aquellas libertades individuales conquistadas ya previamente en las democracias de carácter liberal. Como reflexión final acerca precisamente del tema que hemos planteado el día de hoy, una caricatura de Mafalda, en donde pueden ustedes ver el concepto de democracia. Bueno, estimados alumnos, esperando que se encuentren muy bien, ustedes y sus familias, cuídense mucho. Con ustedes se despide el profesor Eduardo Marambio. Hasta luego.